Vamos a iniciar este momento, aunque ya hemos tenido también la Eucaristía. Pedimos a San Lucas Evangelista que también nos ayude a que nosotros seamos portadores de buenas noticias. A los catequistas usualmente les recomendamos iniciar leyendo el Evangelio de Lucas, la presencia de María, la presencia de Isabel, la presencia misericordiosa de Jesús, que también el ejemplo de San Lucas nos interpele a que seamos portadores de buenas noticias para los demás. Vamos entonces a dar un segundo paso. Ayer presentaba cómo está la situación de este cambio de paradigma a nivel mundial y cómo nosotros debemos ser lo suficientemente capaces de abrir nuestros ojos, de agudizar nuestro oído, de darnos cuenta de una realidad que está mutando, no para quedarnos en la añoranza del pasado, sino para tratar de progresivamente ser buscadores de esos nuevos lugares donde nos tenemos que hacer presentes. Voy a pasar después a los padres encargados un folletito donde viene un subsidio con materiales que les pueden servir de lectura, que les pueden servir para su propia reflexión, pero también si ustedes quisiesen en sus parroquias poder utilizar algunos de estos materiales como formación en cuanto al plan iniciático de sus catequistas, pues también lo podemos tener. Lo van a tener de una manera virtual, creo que se lo van a mandar, no sé si por correo electrónico, pero también en algunos casos creo que lo van a imprimir para que lo podamos tener, de los temas del día de ayer. Como referencia, antes de seguir, quisiera simplemente hacer una referencia a he tomado la parte esta de los cambios de paradigma del catequeta Emilio Alberich, el cual nos presenta nuevos retos a la catequesis hoy, de su manual de catequética, Catequesis Evangelizadora. Ahí más o menos va a ir presentando cómo la catequesis que hemos tenido hasta el día de hoy ha presentado muchas mutaciones y hacia dónde se está moviendo. Por otro lado, también he tomado de lo del ayer y lo de hoy mucho de Álvaro Ginel sobre repensar la catequesis, y concretamente el capítulo que habla de los datos de cómo está la catequesis en este momento. Ambos se enfocan sobre todo en la situación que está viviendo Europa. Posiblemente no es la nuestra, no es la latinoamericana, pero siempre nos sirve como punto de referencia para saber por dónde va la catequesis a nivel general. Y ahí pues tenemos estos dos documentos sobre los escenarios de la nueva evangelización. Lo basé de manera especial en la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, donde va a presentarnos cuáles son aquellos lugares, aquellos escenarios en los cuales los cristianos debemos hacernos presentes y cuál debe ser nuestra actitud ante estos escenarios. En este momento pues voy a intentar presentar también la formación del discípulo misionero en América Latina, cómo se está dando. Es una conferencia que me tocó dar en un seminario de catequesis que tuvieron en Buenos Aires, Argentina, y donde me habían pedido que desde la experiencia que tenía de las reuniones del CELAM, de la experiencia que teníamos de los encuentros de catequetas en América Latina, ¿qué se notaba en ese momento? Estoy hablando del 2011, cómo estaba la catequesis, cuál era el pulso que teníamos, y es lo que también voy a presentarles en el momento de hoy. Y así, conforme vayamos, van a tener los diferentes documentos que dan pie a lo que voy a ir presentándoles de síntesis. Cada uno de ellos nos puede dar la posibilidad de que podamos nosotros, en grupos de sacerdotes cercanos en la región donde estamos, poder juntarnos y poder hacer también un plan de crecimiento para compartir estas ideas y podamos, Dios mediante, poder tener un lenguaje común y visualizar cómo va a ser este cambio de paradigma de una catequesis centrada exclusivamente en sacramentos a una catequesis que sea iniciación a la vida cristiana en todas sus facetas. Dicho esto, entonces quisiera también presentar de manera brevísima, con datos
sobre los problemas y retos de la catequesis en América Latina, esto es, de las reuniones que estamos teniendo del Departamento de Misión y Espiritualidad del CELA. No solamente estamos del área catequética, estamos también del área de misión, estamos del área de liturgia, estamos del área de piedad popular, y vamos haciendo una relectura, una reflexión de interdependencia, es decir, de qué manera desde la catequesis, de qué manera desde la liturgia, de qué manera desde la misionología o de la atención a laicos vamos viendo el caminar en América Latina. Y algunos datos que me parecen interesantes, aunque no podamos verlo, no lo podamos apreciar, pero quise traer. Se hizo una encuesta hace unos años y se le pidió a catequetas de cada país de América Latina que nos indicaran cuáles eran las principales preocupaciones que tenían dentro del ámbito catequético. Y en aquel momento nos salió toda esta lista. Y uno de los aspectos que más quedó evidenciado era la formación iniciática de catequistas. 11 países en América Latina consideran que para los próximos años debemos potenciar, si queremos cambiar el paradigma de la catequesis, debemos formar iniciáticamente a estos catequistas. ¿Por qué? Porque si ellos no saben qué significa una iniciación, no lo van a poder hacer. Estamos acostumbrados a que tenemos el libro, pues reproducimos lo del libro. Y estamos acostumbrados a que en la manera en como yo me inicié como catequista, pues lo voy a seguir reproduciendo. O de la manera en que a mí me iniciaron en la fe de pequeño, pues lo voy a reproducir. 11 países indicaron eso. 7 países indicaron que había que elaborar itinerarios de iniciación cristiana. Pasar de los catecismos de tema a itinerarios. No poner tanto el énfasis en los temas como contenido, sino en procesos. Procesos que pueden durar una sesión, 2 sesiones, un mes de sesiones, un año de sesiones. Y pensar más bien en procesos. ¿Cómo logramos que este niño, este adolescente y este joven pueda progresivamente ser sensible a las expresiones religiosas de su entorno? ¿Cómo logramos? Otro proceso sería cómo logramos que esta persona, que este interlocutor quiera voluntariamente participar en la vida comunitaria de su parroquia. Otro proceso es cómo iniciamos a la persona para que voluntaria y gozosamente desee tener un proyecto de servicio a los más necesitados. Otro proyecto puede ser como esta persona voluntaria y libremente se inicia en un proyecto de vida cristiana que va a desembocar en una opción de tipo profesional o en una opción de tipo vocacional. Y estos procesos son mucho más amplios y más abarcadores que simplemente los contenidos doctrinales que podemos o que hasta ahora se han privilegiado. Al menos 7 naciones presentaron eso. 6 presentaban lo de implementación de procesos catecumenales. Y en la parte de arriba pues aparecen los países que participaron en esto. Ahí también aparece pues México. En ese momento se nos había dicho que la formación iniciática era importante. También se nos dijo que la elaboración de itinerarios de iniciación cristiana también debía ser algo en lo que debíamos trabajar. Indicaban también los contenidos, el evangelio en la catequesis, la relación de catequesis y religiosidad popular. Se hablaba de la catequesis social, justicia ciudadana como otra preocupación aquí en México, y finalmente también la catequesis en las grandes ciudades y la catequesis en un mundo indiferente secular. Ve lo que nos presentan. En los encuentros de catequesis de los 2 últimos años ha salido muy claro lo que aparece acá. Observamos en el informe ofrecido por todos los responsables de las comisiones nacionales de catequesis un encendido interés por el documento conclusivo de la Conferencia General de Aparecida, con su opción por una iniciación a la vida cristiana con prioridad por los adultos. Segundo, la importancia que se debe dar al querigma. Tercero, con su llamado a la conversión, al catecumenado y a una catequesis a la familia y a la comunidad cristiana, como acentos que vemos que debemos ir dando progresivamente. También subsisten algunas dificultades dichas por los obispos encargados de la catequesis del país
o los secretarios ejecutivos. Algunos sectores del clero no se adhieren a la prioridad por los adultos o a una catequesis preocupada más por la vida cristiana que por la sola doctrina. Se decía en estos encuentros, todavía la catequesis está más orientada a los contenidos que a la vivencia espiritual y no forma discípulos. Se mezclan y confunden malas costumbres con tradición. Aún no se da una adecuada relación entre Biblia, catequesis y liturgia. Se presupone un pueblo convertido porque hay piedad popular, pero no se dan pasos para dar una iniciación a la plena vida cristiana. Y va a hablar de esa manera también. En el discurso inaugural de Aparecida nos decían justamente esto: hay un debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica. En el número 38, debemos admitir que la preciosa tradición cultural comienza a erosionarse. Hablamos de hace 10 años. Nuestras tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez en el pasado. A nivel de instituto religioso, nos preocupa que la cantidad de hermanos, cuando hacemos una pirámide, nos damos cuenta que nuestra pirámide, más que parecer un arbolito, es decir, hermanos de bastante edad y hermanos jóvenes, muchos hermanos jóvenes más bien, ya parece un cono invertido, donde tenemos una gran cantidad de hermanos mayores y muy pocos hermanos jóvenes. Y eso implica que la transmisión, la evangelización, tal y como la hemos llevado a cabo en nuestro instituto, poco a poco no va encontrando, sino que poco a poco se va a ir perdiendo. Y aquello que antes garantizaba de comunidades religiosas, al menos donde había 15 o 20 hermanos por comunidad, en la actualidad somos 2 o 3 hermanos por comunidad, y hemos empezado a juntar comunidades. En Puerto Rico somos 2 comunidades, fueron en un momento 20 hermanos por comunidad. Actualmente vamos a juntarnos las 2 comunidades religiosas, porque consideramos que la vida comunitaria para nosotros sigue siendo vital, y nos vamos a juntar los 6 hermanos, y vamos a hacer una sola comunidad atendiendo 2 colegios. Hoy surge con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual. ¿Por qué tengo que seguir un proceso que me quieren imponer de iniciación a los sacramentos? ¿Por qué no basta mi buena voluntad? La gente pues va preguntando, y estamos en un momento en el cual esto es bien importante. Observamos que el crecimiento porcentual de la Iglesia no ha ido a la par con el crecimiento poblacional. En el número 100C percibimos una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conveniente itinerario formativo. En la catequesis persisten lenguajes poco significativos para la cultura actual y en particular para los jóvenes. Hemos puesto mucha energía en niños, pero perdemos el mundo juvenil. Numerosas personas pierden el sentido trascendente de sus vidas y están abandonando la iglesia para pasarse a otros grupos religiosos. Con esto en mente, quiero presentar cómo está en este momento la situación de la catequesis en general, vista desde otro ángulo. Y antes de hacerlo, pues lo invito a que con la persona que tiene la par, algún aspecto que haya resonado de lo que acabo de... Si pensamos pasar de una catequesis que solamente se centra o se enfoca en la recepción sacramental y asumimos con seriedad el proyecto de mostrar la capacidad que tiene la Iglesia de formar discípulos y misioneros, pues entonces no puede ser un proyecto a corto plazo, sino a largo plazo. De ahí la necesidad que encontramos en todas las diócesis y en todos los lugares de pensar estratégicamente y de hacer planes a largo plazo a partir de una planificación estratégica. Todos lo hacemos. Como congregación, nosotros también tenemos una planificación estratégica para 8 años, y como provincia de Centroamérica y el Caribe hemos tenido que planificar la educación y la evangelización para 4 años. Y tenemos que ir haciendo constantemente, viendo que el queso que tenemos no se vaya poniendo rancio y que podamos pensar en algo mejor. Y lo mismo en la iglesia, en todos lugares debemos pensar estratégicamente. Para ello es necesario hacer una relectura de nuestra historia
encontrar los hitos fundamentales y decir, desde estos hitos fundamentales, ¿qué encontramos que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas? Lo que se llama en algunos lados el FODA, es decir, que es aquello en lo que debemos invertir más tiempo, que es aquello que nos ha funcionado y que va corriendo y no es necesario dedicarle tanta fuerza, qué es lo que debemos evitar y qué debemos reforzar, porque si no lo reforzamos, se nos cae. A partir de aquí quisiera presentar cuáles son las fortalezas que en este momento la iglesia que camina en América Latina tiene. Y son cosas que están bien. Por un lado, en los últimos años hemos encontrado que a pesar de todas las cosas, la gente todavía encuentra la parroquia como un lugar de referencia. Quitando sobre todo las grandes poblaciones donde la gente se mueve de una parroquia a otra, dependiendo de los gustos, pero en general en América Latina la parroquia sigue siendo el punto de referencia para muchos. Y en situaciones de migración de un país a otro o de un lugar a otro, la parroquia sigue siendo el punto donde puedo encontrarme con los demás. Para las comunidades hispanas en Estados Unidos es bien importante esto. Y para las comunidades o para los cristianos de América Central o de fuera, el encontrar la referencia de la Iglesia Católica para ellos es un punto de salvación, porque es donde se encuentran a gusto y pueden pensar que hay esperanza. Y en ese sentido, la Iglesia todavía va a ser un punto de referencia. Otra fortaleza que poco a poco nos vamos dando cuenta es que hemos recuperado el aprecio por la palabra de Dios. La catequesis, desde hace unos años, se nos pidió a la hora de elaborar catecismos, que teníamos que en cada catequesis, en cada temática catequética, tener como referencia la palabra de Dios y siempre poner un texto o dos bíblicos. Incluso la Pontificia Comisión Bíblica nos decía, por favor, de esos textos bíblicos que uno esté centrado en los evangelios, por presentar la centralidad de Jesús y a partir de Jesús poder hacer una lectura de los acontecimientos que están antes de Jesús y de los acontecimientos que suceden después de Jesús. Podemos decir entonces que ha habido un crecimiento. Un tercer aspecto que ha sido importante en los últimos años en América Latina es que hemos implementado itinerarios. De los catecismos de 40 o 50 preguntas de Astete, de Ripalda, de preguntas y respuestas, hemos caído en la cuenta, y gracias a Dios en muchos lugares se cuenta con itinerarios, no de un año, sino de varios años, donde la pedagogía del sistema escolar pues ha ayudado. O sea, ayer decíamos que es un paradigma que se quiebra, pero tenemos que reconocer que ha sido algo que por lo menos nos ha permitido estructurar. No todos los lugares tienen esos itinerarios hechos en sus propios lugares. Pongo la experiencia de Guatemala. Guatemala, siendo una gran nación, la Comisión Nacional de Catequesis intentó hacer unos subsidios y nos dimos cuenta que nos iba a ser difícil porque no teníamos los suficientes recursos, por un lado económicos, ni tampoco los recursos de personas que pudieran dedicarse a tiempo completo para hacer todo un itinerario. Y tuvimos que hacer una revisión y decir cómo podemos dar respuesta a eso que nos piden los catequistas. Y buscamos itinerarios y encontramos un itinerario de una diócesis que nos pareció que podía responder a lo nuestro, y a partir de eso empezamos a trabajar el itinerario para Guatemala. Y somos conscientes de que no es lo mismo la Guatemala de la capital que la Guatemala de la montaña, del Quiché, de la zona indígena. Y con la diversidad de etnias indígenas, pues no es lo mismo dar a los quichés que a los cachiqueles. Y había que hacer una diferenciación. Y no es lo mismo dar a los cachiqueles que pensar en la población afrodescendiente del Atlántico. O sea, la diversidad es fuerte. Y vamos dando pequeños pasitos, o se dieron pequeños pasitos a partir de un proceso que nos permitió dar un lenguaje común a todo un país, a todas las diócesis, para después pensar que tenemos que irlo poco a poco mejorando. Sé que aquí ustedes tienen un proceso y que ese proceso al menos les permite el hecho de decir que podemos pensar en una catequesis similar, que tiene sus diferencias en cuanto a la región o el lugar donde estamos, pero por lo menos es un primer intento de lenguaje común. Triste, por ejemplo, el caso de otros países
donde no se cuenta con un catecismo a nivel diocesano, sino que cada parroquia consigue sus catecismos. Yo he estado en parroquias donde ponen a la venta en la librería parroquial, tienen 7 u 8 catecismos, y dependiendo del catequista, el catequista tiene la libertad para decir: yo voy a utilizar este de España, no, a mí me gusta el de Paulinas de Colombia, no, a mí me gusta el de la diócesis por ejemplo del arzobispado de México, y tiene total libertad. Uno de los aspectos que ha funcionado es el hecho de decir: contamos con un proceso en el cual se van implementando itinerarios. Otro aspecto que también se ha crecido en algunas partes de América Latina, sobre todo en el sur, es el hecho de implicar a los adultos sin cuidar a los niños. Y los procesos de catequesis familiar, en que no es el catequista el que da la catequesis, sino que el catequista prepara a los padres de familia para que ellos en el seno de la familia puedan desarrollar la catequesis, pues ha ayudado a que la gente se implique más en 2 modalidades.